Hola amigos, soy Adri. Aquí estoy en mi en mi cuarto live. Hoy les quiero contar sobre cuando me corrieron de la iglesia. ¿Alguien de ustedes la han corrido de la iglesia? Hola, hola, sí. ¿Alguien de ustedes lo han corrido de la iglesia? Pues a mí me corrieron, fíjense. Así como lo escuchan, me corrieron de la iglesia. Les voy a contar la historia. Esta es la primera parte. Mm, Todo empieza cuando era niña y en mi casa nadie iba a la iglesia, a ninguna. Pero yo estaba pequeña, tenía como 3 años, algo así. Y yo le preguntaba a mi abuelito que quién hizo el cielo, que quién hizo las flores. Y él me respondió una vez, no sé, hija, cuando yo nací ya estaba todo. Me dijo así. Y, y yo le dije, pero alguien tuvo que haberlo hecho. Y dijo que algunas personas creían en un Dios que había hecho las cosas. Entonces yo empecé a pensar en eso, de quién habría hecho todas las cosas. Entonces, como me dijo que algunas personas eh, decían que un Dios había hecho todo, empecé a decirle a ese Dios, veía el cielo y le decía, oye Dios, ¿dónde estás? ¿Estás arriba? Porque mi abuelito después dijo que estaba decían que estaba en el cielo. Y les digo, ¿y cómo le hiciste para hacer las estrellas? ¿Y cómo le hiciste para hacer las flores? Y le hablaba y le decía, oye, háblame, ¿cómo te llamas? Le decía yo. Y entonces, eh, siempre le empezaba a gritar, hey, escúchame, ¿cómo te llamas? Enséñame a hacer las estrellas, enséñame a hacer flores. Y, y no me contestaba. Entonces empecé a escuchar que había un templo, empezó a escuchar en la casa de mis abuelitos, cuando iba, que cantaban los domingos, eran pentecosteses, y cantaban. Y yo escuchaba los cantos porque se oía muy alto con micrófonos y eran cantos así de que alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor y cosas así, cantitos. Y yo quería ir. Entonces yo veía que los domingos pasaba un señor muy pequeño, tiene enanismo, tenía, este, y le decían bueno, no quiero decir cómo le decían, pero era algo respetuoso. Le decían el hermano fulano. Y él todos los domingos llevaba niños de la mano, traía un montón. Entonces me empecé a ir con él a ese templo y ahí leían un libro que se llamaba la Biblia. Y como yo desde los 3 años ya leía, me gustaba mucho leer y empecé a leer esa Biblia. Y mientras los niños hacían dibujos y escuchaban historias para niños de la Biblia y dibujaban y eso, a mí eso no me gustaba. Yo leía la Biblia de las personas, de los hermanos, y me empecé a leer la Biblia y ellos decían que eso era la palabra de Dios. Y dije, no, pues es justo lo que yo ando buscando, porque quiero conocer a ese Dios. Y yo les preguntaba a los hermanos, oiga, aquí habla del Dios que hizo las cosas, y me decían que sí. Ah, pues me emocioné, empecé a leer. Y después pasó el tiempo y mi familia empezó a ir a la iglesia católica, cuando yo ya tenía como 4 años. Y me empezaron a llevar a la iglesia católica. Y y ya estando ahí en la iglesia católica, pues empecé a ver, me empezó a dar miedo porque había santos. Pero decían que que uno era
Cristo que murió por nosotros y yo no sabía quién era. Yo apenas iba en la parte de Dios, del que hizo las cosas. Y él le preguntaba yo al Padre y me decía que no, que ese era el Hijo de Dios. Y yo decía, uy, hasta tiene un hijo. Y entonces empecé a hablarle a Jesús ahí en la cruz y le dije, yo lloraba y le decía, oye, le digo, ¿por qué no te bajas de ahí? No quiero que te estés lastimando. Pero no me contestaba. Y yo le dije, ¿por qué te mataron? ¿Quién lo hizo? ¿Qué te hicieron? Háblame, le decía yo. Pero no me hablaba. Y yo decía, oye, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es que Dios hizo cosas tan bonitas? ¿Y por qué estás aquí colgado? Y es porque estás sangrando y eso, ¿no? Yo le decía, un día agarré una vara larga con un trapito y le puse, antes usaban violeta, un líquido que era para las heridas, era morado, y le eché al trapito y alcé la vara para alcanzarlo porque estaba en lo alto y le eché violeta en las heridas. Entonces el padre me regañó y me dijo que estaba ensuciando el Cristo. Y yo le dije, es que pobrecito le duele, pero me fijé que no estaba manchado el trapo. Le digo, pero creo que ya se secó la sangre porque no no se ensució el trapito, pero pues sí le dejé morada la herida que alcancé con la vara, le dejé morada. Y entonces desde ahí empecé yo a ver y veía a la Virgen y veía a los santos y les decía, ay, tú eres la mamá de Jesús. Y le decía yo, ¿y tu esposo? Yo quiero conocer a tu esposo y quiero conocer al que hizo todo y al que me hizo a mí. Es que yo quería el pelo chino y le decía yo, ¿por qué me hizo con el pelo lacio si yo quería el pelo chino y yo quiero hablar con él porque a ver si me lo puede cambiar, ¿no? Entonces, pero tampoco me contestaba. Y después le hablé a otro santo, no me acuerdo cómo se llama, y no me contestaba. Y les decía yo al padre, padre, es que yo quiero hablar con Dios porque quiero decirle por qué me puso el pelo lacio, yo lo quería chino, porque yo quería caireles. Entonces, el padre me dijo, ándale por allá, chamaca. Y así me decía. Después ese padre falleció, estaba muy ancianito, y llegó otro sacerdote nuevo, y cuando inició lo de la nueva evangelización, entonces yo tenía como 7 años, y fui de las primeras personas en tomar los cursos para la nueva doctrina, porque antes las catequistas daban la doctrina y querían que todo te aprendieras de memoria y repite todo, y ahora iba a haber libros, iba a haber grados, primer año, segundo año, tercer año para los niños según su edad. Entonces yo me preparé para ser catequista de los niños de primer año y mi mamá de los niños de tercer año. Fuimos las primeras catequistas que se prepararon, o que ahora sí que estudiamos, y siempre íbamos a estudiar para la nueva evangelización. Yo tenía 7 años y le empecé a dar doctrina a los niños de mi edad. Y es que todo me aprendía y leía el libro, el instructivo y de cómo se le iba a enseñar a los niños y todo. Entonces empecé a profundizar más en la Biblia y yo me volví muy preguntona y harté al padre porque le preguntaba, padre, ¿por qué dice esto aquí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasó? Pero entonces, ¿por qué en el libro dice así y en la Biblia dice acá? Y luego me decía, este, ya cállate, me decía, tú solamente haz como dice el libro, pero no que esa es la palabra de Dios, sí, pero tienes que hacerlo como dice el libro. Después llegan los mandamientos, sí. Oiga, padre, pero ¿por qué dice que aquí que es el sábado, el día de Dios, y no es el domingo? Porque el domingo resucitó Jesús, me decía él. Pero entonces, ¿por qué dice sábado? Y me decía, ¿sabes qué? Tú vas derechito con potencial para ser protestante, me decía. Y pero pues no, yo ni sabía que era un protestante. Entonces,
siempre así preguntaba y siempre me decía, estaba camino a ser protestante. Y después, como iba al coro, desde que tenía como 4 años y empecé a ir al coro cuando estaba el otro padre. Iba a un coro, se llama Coro Doña Sandra, son del sector 5 y era puros jóvenes y adultos y yo, mi hermanita y yo éramos las únicas niñas y nos compraron un panderito y a cada quien y tocábamos el pandero ahí. Después, como llegó el nuevo padre, corrió a todos, corrió al coro, corrió a los fotógrafos, corrió a todos los que hacían vendimias ahora sí que se transaban al padre, ¿no? Y tomaban fotografías y no permitían que el otro fotógrafo tomaran fotos porque ellos pues era como un negocio. Entonces el padre corrió a todos y porque todos estaban coludidos, el coro y todos los que participaban estaban, así que era como decía la Biblia, los mercaderes y y los corrió a todos. Entonces el padre se quedó sin feligreses, el nuevo padre, y tenía hambre, tenía mucha hambre porque no había dinero, porque no, las personas se fueron y en mi casa le empezaron a invitar a que comiera y todo eso y los hicieron muy amigos hasta la fecha. Son muy amigos, ya pasaron de eso tantos años, pues ya tengo 49 años y cuando lo conocimos tenía yo como 6 años. Entonces, nos hicimos muy amigos todos de la familia, para nosotros es parte sigue siendo parte de la familia. Mi familia y mis tíos lo visitan siempre. Bueno, entonces, pues así pasó, crecí y sí, el padre pues profetizó que yo iba para protestante. Entonces, como yo empecé a buscar a Dios y empecé a buscar la verdad y la Biblia pues decía otra cosa. Entonces, no digo que los católicos estén mal, pero bueno, hablando de lo que dice la Biblia, pues a mí se me metió mucho de que esa era la palabra de Dios. Digo, pues si esta es la palabra de Dios, entonces esta es la que guía, no la iglesia, no nadie más, solo la palabra de Dios. Así fue como empecé a buscar doctrinas yo solita, libros, compraba libros o conseguía libros de los testigos, de los mormones, empecé a frecuentar un templo bautista para escuchar de qué hablaban, eh, y así varias religiones hasta que encontré una religión que reunía la mayoría de lo que la Biblia decía. Y para ese entonces, pues yo ya tenía 17 años, 16 años, cuando conocí a mi esposo y él era la casualidad, dio la casualidad de que él era de esa religión. Entonces empezó a enseñarme su doctrina, pero yo ya la sabía. Pero de todas maneras yo me montaba en mi burro de católica y le empezamos a debatir, ¿no? Y siempre yo tenía la de perder porque pues se supone que la Biblia es la palabra de Dios, entonces todo lo que yo sabía pues no era conforme a la palabra de Dios, no todo. Hoy ya ha cambiado mucho y le tengo mucho cariño a la Iglesia Católica, le tengo mucho cariño porque fue una iglesia donde crecí y le tengo mucho cariño. Y conozco muchas personas que siguen yendo y también les tengo mucho cariño. Este, entonces conocí a mi esposo, empezamos a estudiar, nos casamos, este, y pues me llevó a vivir allá con su familia y ellos eran guardatemplos, cuidaban una iglesia, vivían dentro del terreno de la iglesia, había una casa. Pero yo era católica, yo todavía era católica y yo no quería ir a su iglesia, no quería ir. Entonces, imagínense, yo vivía ahí, en la casa de ese templo, y yo no quería ir porque yo era católica. Y entonces, ya había ahí, eh, un conflicto ahí, porque pues los líderes, pues no les parecía que yo fuera católica, que viviera ahí. Pero bueno, también son buenas personas y pues no me corrían ahí todavía no me corrían. Bueno, entonces, mis suegros empezaron a quererme, bueno, mi suegro, así como que más o menos me quería medio obligar
a ir a la iglesia. Y entramos en conflictos muy grandes, muy fuertes. Y aparte, pues se veía mal que yo no fuera, estar viviendo ahí. Y empecé, ya después de un tiempo empecé a ceder y empecé a ir a la iglesia y como a mí me encanta leer, me leí más de 50 libros de esa iglesia. No quiero dar muchas señas porque no quiero decir qué iglesia era, porque me puedo meter en problemas, pero bueno, los que me conocen saben a cuál iglesia me refiero. Bueno, entonces empecé a leer y a leer y a leer y un día me bauticé. Cuando me bauticé yo ya creía que el 90% creía que esa iglesia era la iglesia verdadera, porque se ajustaba a todas las enseñanzas de la Biblia. Me bautizaron, yo tenía 17 años cuando me bautizaron y ya empecé a ser de esa iglesia. Y iba y me empezó a ir porque me empecé a ir y me empezó a gustar. Los cantos eran diferentes, como que más solemnes, y lo que decían era como que algo más concreto, más razonable. eh, y entonces yo siempre seguía leyendo. El 10% de mí siempre estuvo abierta a que tal si había otra iglesia que sí era la verdadera. Yo no me cerraba. Si los testigos de Jehová me daban de su literatura, yo no la recibía y la leía y la escudriñaba e investigaba. Si los mormones me daban un folleto, yo lo recibía, que si los bautistas, que si los pentecosteses, yo lo recibía y lo estudiaba, porque mi mente siempre fue abierta a buscar la verdad. No quería encajonarme y le decía yo a mi esposo que yo tenía un 10% que seguía buscando y como que no le parecía, pero pues yo era sincera y le decía. Y empecé a participar en la iglesia. Eh, Vivíamos en el kilómetro 17, los que conocen. En una iglesia muy bonita de material con unos árboles de mango muy hermosos, grandes, espesos. Era me pusieron de directora de jóvenes y directora de los jóvenes y ya yo predicaba, daba temas para jóvenes y eso me gusta porque a mí siempre me ha gustado hablar en público, me gusta mucho. Entonces, y como siempre he leído, me gustaba predicar. Y bueno, duramos ahí, no sé, como 2 años en el 17. Y luego nos fuimos a la iglesia del sector 5, nos fuimos a vivir allá. Ya no vivíamos ahí en el templo, nos fuimos a vivir al sector 5 y fui a otra iglesia de la misma denominación. Y ahí era una iglesia como que no me empezó a gustar porque allá en el 17 eran puras personas muy sencillas, muy humildes, muy dadivosas, personas de gran valor eh, como seres humanos. Y en el sector 5 eran personas que, haz de cuenta que el día que íbamos a la iglesia era como un desfile de modas, como que con decirle que cuando había convivios presumían hasta los trastes que llevaban y la comida. Las mujeres eran muy egocéntricas y como yo siempre fui una persona muy sencilla, no me caían bien. Pero bueno, dije yo, pues ni modo, tendré que integrarme, ¿no? Y decía, ay Señor, por favor, que yo nunca vaya a ser así. Y sí, empecé a participar, me pusieron de maestra, como yo estaba embarazada, me pusieron de maestra de niños pequeños, bebés. Y me gustaba mucho hablar a los niños, me gustaba mucho, más que la lección bíblica, me gustaba dar el tema. Y me gusta mucho porque eran puras cosas interactivas, que los niños participaran, las mamás embarazadas también y así. Me gustó mucho, fue una experiencia muy, muy bonita y conocí amigas ahí, hermanas que nos hicimos amigas y hasta la fecha somos amigas,
que, que a pesar de que les digo cómo era ahí en esa iglesia, pero sí encontré personas que coincidimos y hasta hoy tenemos esa bonita amistad y las quiero mucho. Haz de cuenta que eran como una joya entre el montón de bisutería, algo así. Y y todo bien en esa iglesia. Estuve ahí, no me acuerdo cuánto, como 2 años. Y después nos fuimos a vivir a Plan de Ayala y abrimos una filial en Plan de Ayala, o sea, empezar de cero, reunirnos en una casa hasta que se pudiera hacer una nueva iglesia. Entonces estuvimos participando yo con varios de los hermanos del sector 5 y entonces allá también me tocó ser maestra de niños y allá me gustó mucho porque era el corredor de una casa hacia la intemperie y puras personas humildes. A mí me encantan las personas sencillas, humildes y y los niños. Y empecé a ser su maestra, ya estuvimos ahí haciendo crecer la iglesia. Eh, de ahí, de esa iglesia empezó a crecer y ya había más hermanos y se compró un terreno y más bien dicho lo compramos porque pues la iglesia no lo compra, lo compramos nosotros y después se hacen las escrituras a nombre de la iglesia, ya saben, algo así como un negocio redondo. Entonces, compramos un terreno y de ahí, bueno, pues ya estaba sembrada la iglesia, ya los otros hermanos se quedaron ahí porque nosotros nos teníamos que ir a vivir a Santa Isabel. Y nos fuimos a Santa Isabel y ahí había una iglesia de material, pero chiquita, pero ya estaba hecha. Y había poquitos hermanos, llegamos a apoyar ahí un tiempo. Ahí solo me tocaba predicar en los cultos. No era maestra de niños ni nada de eso, era todo lo predicaba. Pero ya después de ahí sucedió algo que les conté en otros videos sobre el hombre polilla y que nos asustó y eso. Bueno, nos fuimos a vivir con mis suegros del otro lado de la ciudad. Allá compramos y dejamos allá, vendimos el terreno y nos fuimos a comprar del otro lado de la ciudad para que ya no nos asustara el hombre polilla. Y allá empecé a ir, allá es donde empieza todo. De allá fue donde me corrieron. Bueno, no voy a decir el lugar, pero allá fue donde me corrieron. Pero les voy a contar esa historia. Llegamos a esa iglesia. Bueno, mis suegros llegaron primero ahí cuando la iglesia era de palitos y se estaba bachuequita, se estaba cayendo. Y mi suegro predicaba, mi suegra, junto con otros hermanos que también habían vivido en el 17 y se vinieron también a ese lugar. Entonces, empezaron a trabajar, como mi suegro era cerrador, él aserró madera y donó mucha madera para enderezar esa iglesia porque estaba cayendo, se compró lámina y se hizo un poquito más grande. Bueno, ya saben, todo con el recurso de nosotros. Entonces, pero nosotros en ese tiempo vivíamos en Santa Isabel y ya cuando me vine para acá con mis suegros, pues ya estaba la iglesia grande y bueno, era de madera, pero ya la habían enderezado, ya estaba más, como más habitable para ir a los cultos y estuve ahí participando de vez en cuando alguna participación. Ahí de hecho fue cuando empezamos a dejar de ir a la iglesia. Antes de que me corrieran, empezamos a dejar de ir y nada más iban mis hijas y mi suegro. Y así pasaron unos años hasta que, pues ya saben, uno, como desde pequeño empieza uno a ir a la iglesia, uno piensa pues en la conciencia, ¿no? Ay, tengo que ir a la iglesia, tengo que regresar a la iglesia, porque el inconsciente piensa, porque si no me voy a perder, ¿no? Que ahora pienso, bueno, ¿y de qué nos íbamos a perder? Pero bueno, nos meten en la cabeza que somos pecadores y como trapos de inmundicia y cosas así, ¿no? Y uno, ay Dios, sufriendo, ¿no? Tenemos que regresar a la iglesia, ¿no? Y ahí vamos, a la iglesia. Y ya empecé a participar un poco. Iba a los cultos de entre semana y así, y luego reuniones en las casas.
todo. Y mis hijas pues estaban contentas siempre en la iglesia. Y un día dijeron, necesitamos voluntarios para crear una nueva iglesia. Y nosotros, como ya teníamos la experiencia de cuando hicimos la de Plan de Ayala, entonces, pero dije yo, ay no, qué flojera, otra vez estar batallando, porque ahí es dar tu tiempo, dar dinero y esforzarse. Y y pensé, ay no, ya no quiero pasar por todo eso, porque luego necesito cosas para mi casa, para mí, y el dinero hay que darlo mejor para la iglesia y cosas así. Y pues bueno, porque le meten en la cabeza a uno que es para Dios. Y entonces mi hija se levantó y dijo, yo quiero ser pionera y quiero ir a hacer una iglesia. Entonces pidieron a 5 voluntarios. Y ahí vamos, pues con tal de apoyar a mi hija, porque ni modo que yo iba a ir a una y ella iba a ir a empezar a hacer otra desde cero, pues ya nos tuvimos que ser voluntarios y nos fuimos 5 personas a una casa donde nos prestaban el corredor para reunirnos y empezamos a trabajar. Yo siempre he creído en Dios y siempre he amado a Dios, y yo todavía en ese tiempo todavía pensaba que había que predicar, que había que dar todo nuestro tiempo, nuestro dinero, porque había que hacer tesoros en el cielo, y bueno, el diezmo y ofrendas, y en ese tiempo fue cuando empezaron ya saben, a pensar, a decir, no, pues que te va a bendecir más si das el 20% y cosas así, el 30% pues todavía más, ¿no? Y bueno, entonces ahora teníamos que perdón, es que me llamaron por teléfono. Sí, entonces pues ya empezamos a ir a esa iglesia. Ay, ¿qué pasó? Espérenme, no sé qué le moví. Y como soy nueva en esto, allá, aquí está. Ajá, entonces empezamos desde cero. Teníamos que predicar y pues yo empecé a predicar, mi esposo empezó a predicar, mis hijas predicaban, mi suegra, este, y empezamos a llevar gente, a invitar gente. Teníamos que gastar, comprar despensas, llevarle a la gente, hacer convivios y pura gastadera, no de lo uno que uno le sobra, sino de lo único que uno tiene y hasta lo que no. Entonces ahí estamos invirtiendo todo. En ese tiempo les digo, yo estaba feliz trabajando y llevando personas. Eh, Estuvimos trabajando como 4 años en esa iglesia, y esa iglesia se levantó y empezó a reunir personas que diezmaban lo suficiente, y pues eso le agradaba a la iglesia, ¿no? Y y nosotros empezamos a hacer programas para los niños, nos invertíamos mucho para llamar la atención de los niños, hacer los programas muy bonitos, comprar material, y los hermanos, todos los que venían a la iglesia estaban muy felices, muy contentos. Éramos como una familia. Eh, yo quiero mucho a los hermanos hasta ahorita, los quiero mucho. Hicimos una amistad muy bonita y todo estábamos dispuestos, que esto pues no había que trabajar para poder ir a hacer las cosas que hicieran crecer la iglesia. Empezamos a reunir, pero muchas personas, ya éramos muchos, éramos ya como unas 40 personas, y de 5 que hicimos la iglesia ya éramos 40 y en poco tiempo. Y era una iglesia llena de amistad, de respeto, de cariño, de convivencia. No era como la matriz. Y entonces pensamos, bueno, ya no cabemos aquí en esta casa, en el corredor, pues ya éramos muchos. Y ahora vamos, ¿cuál es el siguiente paso? Y pues por ahí dijeron, pues ya saben, los de arriba, que tenemos que buscar un terreno y comprarlo para empezar a fincar una iglesia. Y ahí estamos buscando terrenos. Los terrenos estaban carísimos porque queríamos uno grande.
porque tiene que tener un terreno que le quepa una iglesia y que tenga patio y que tenga departamentos y que tú tenga cocina. Entonces, pues un terreno grande, pues estaba por los cielos. Y pues no. Y decía el pastor, no, pues es que tienen que orar y tienen que hacer ventas y todo para reunir dinero, ¿no? Y un día platicando entre mi esposo, yo, mis hijas y otros hermanos, este que de la iglesia, empezamos a pensar, bueno, si la iglesia va a ser a nombre de la iglesia, entonces ¿por qué no la compra la iglesia? Ellos sí tienen mucho dinero. Y yo, pues sí, ¿no? Entonces, ¿y qué vamos a decirles eso, no? Y pues no les gustó lo que les dijimos. Y entonces hubo un pleito ahí feo. Pero bueno, voy a poner pausa. Antes de eso, no, sí, después de eso, hubo un pleito que tuvimos con los de arriba porque no nos quisieron dar el dinero, porque que la iglesia la tenemos que hacer nosotros con nuestro dinero. Y ahí yo, pues qué bonito, si el negocio es para ellos, entonces ¿por qué tenemos que gastar nuestro dinero? Y entonces, en ese tiempo, porque siempre tenemos que ir a campamentos para prepararnos, siempre estudiando, pero no crean que eran gratis, también pagábamos para que nos enseñaran a predicar y a traer más gente. Y el material que usábamos también lo comprábamos. Entonces, pues un día tuvimos una junta, iba a haber personas para bautizarse, eran como 20 personas de mi iglesia, de la que hicimos, que se iban a bautizar. Entonces, juntamos entre nosotros el dinero para poder llevarlos gratis. Contratamos un autobús para llevarlos a una playa que está lejitos y pues también lo pagamos nosotros. Entonces, ya todo estaba listo. Fuimos, se bautizaron los hermanos, esos puntos son para el pastor, o sea que nosotros trabajamos gratis para que el pastor tenga puntos. Entonces, bueno, ya lo hicimos. Entonces hubo una reunión, porque en una reunión grande, así lejitos, van las iglesias y presentan cuántos bautizos tuvieron. Y como esta es una iglesia hija de esta de acá, pues acá no habían bautizado, en la iglesia grande no habían bautizado. Y les dio vergüenza que nosotros bautizamos un montón. Entonces hubo una reunión para que dijera, con todo el papeleo de cuántos bautizaste, ¿no? Y no, pues nosotros teníamos un montón. Y y pues, ¿qué creen? Que ya después, en la siguiente reunión, enfrente de todos los de la iglesia grande, el pastor le dio todos los bautizados a la iglesia grande. Y, y nosotros así como que, ¿qué? ¿Y por qué nosotros no nos van a reconocer si nosotros fuimos los que gastamos, nosotros fuimos los que pagamos todo? Y los que saben cómo es dar estudios bíblicos, llevarles cosas a las personas, que si están enfermas, llevarles dinero, llevarles medicamentos, llevarles comida, que si son personas pobres, llevarles despensa, llevarles esto, llevarles aquello, que si la otra tiene un problema, ayudarles con su problema. Todas las personas tienen problemas y todos sus problemas cuestan dinero, cuestan esfuerzo, pues cuestan tiempo. Imagínense todo lo que... Y a nosotros no nos iban a reconocer eso. Allá en la reunión grande iban a hacer una gran mentira e iban a reconocer a la iglesia grande como que ellos los bautizaron, imagínense, y según no mentirás. Bueno, entonces le dijimos al pastor y él quedó de que no le iban a dar esas personas a la iglesia, que iban a ser de nosotros. Pues en la junta grande dije que no, dijo el pastor, no es cierto, yo no les dije eso, y nos lo dijo enfrente de todos en la reunión anterior, en la reunión de los líderes.
Y en la reunión grande donde ya estaban los miembros de toda la iglesia, y no solo la iglesia, de todo, de varias iglesias, eh, nos dijo, dijo el pastor que él no nos dijo eso. Y ahí estaban los hermanos líderes de las otras iglesias escuchando. Y nadie se atrevió a defendernos. Nadie. Yo me paré, tomé el micrófono y le dije al pastor que era un mentiroso. Sí, le dije, porque era un mentiroso. Y no hombre, ya como los miembros, las personas, pues piensan que los pastores son como un tipo Dios. Pues imagínense, veían como que nosotros éramos, que nos había metido el diablo, como que a mí se me había metido el demonio, ¿no? Porque, ay, ¿cómo le está diciendo mentiroso al pastor? Y pues es mentiroso, ¿no? Y dice que en eso que le hablan a los de hasta arriba, y ahí vienen para acá, para llamarnos la atención, y yo no sé, de mensa, ahí voy, que nos llaman para arriba, para juzgarnos los de hasta arriba. Y con los líderes, y vamos para arriba. Yo no sé por qué fui para arriba, el que en ese tiempo, digo, bueno, ¿cómo me dominan? Y ahí voy para arriba. ¿Y qué creen? Arriba. Yo dije, bueno, ahorita le van a preguntar al pastor, y al pastor que no están los miembros, ya están nada más los líderes, va a aceptar que nos mintió. Ah, no, pues que los que estábamos mal éramos nosotros por decirle mentiroso. Y el mentiroso estaba bien por decir mentiras, por adjudicar a lo que no era. O sea, ¿qué onda? Y no, cállense, un hermano que nos quería, pues, nosotros lo queremos mucho hasta la fecha, pero según él también nos quería. Y fue el primero que dijo, porque dijo el líder, el grande, dijo que que hacían con nosotros. Y ese hermano que amábamos, bueno, que seguimos amando porque nuestro amor es sincero, y que según él también nos quería, dijo, pues en los tiempos de Jesús los apedreaban. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que se merecen bíblicamente, que sean apedreados. Imagínense. Y yo, como tenía un carácter que pasó mecha, que me pongo a decirles un montón de cosas, ya saben. Estaba yo bien enojada porque en vez de que vinieran a juzgar al mentiroso, nos juzgaron a nosotros. Y ahora sí invertimos tiempo, un dineral, pero como no se pueden imaginar. Y no nada más para llevarlos a bautizar, sino durante todo, meses y meses, porque todo eso es dinero. La iglesia no da ni un peso, todo lo quieren acaparar. Nosotros los miembros damos el diezmo, las ofrendas, y no es una ofrenda, son varias ofrendas, cooperaciones, se pagan los servicios del lugar, se gasta dinero en predicar, en el material que se usa, en los cursos que nos dan, los compramos, los pagamos para que nos enseñen a cómo traer más clientes. Y imagínense todo eso. Y nosotros fuimos los malos. Y toda la feligresía, no hombre, parece que éramos un demonio nosotros. Y pues, ¿qué les digo? Salí llorando de coraje porque yo, ¿cómo? ¿Dónde está Dios aquí? ¿En medio de dónde está Dios? Aquí no está Dios, porque Dios hubiera dicho, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Jesús hubiera dicho eso. Y ahí nos estaban apedreando, cuando nosotros no hicimos más que traerles un montón de clientes a la iglesia. Entonces, salí llorando de ahí, salí llorando. Saben que de ahí empezó mi enfermedad. Bueno, ya tenía otros tipos de problemas que cargaba yo, estreses, problemas personales, y luego se sumó eso. No, hombre, nos fuimos de la iglesia porque nos corrieron. ¿Y ustedes creen que hasta la fecha, eso ya tiene como 4 años, ninguno de los hermanos, ni el pastor, ya cambiaron, porque ellos cambian a los pastores y ya llegan otros nuevos. Hasta la fecha, nadie ha venido, ni siquiera para ver cómo estamos, porque no quieren que regresemos, porque es que todo se dio
pasó lo de que nos dijeron que no, que nosotros tenemos que comprar el terreno y construir la iglesia con nuestro dinero. Y luego pasó lo del pastor mentiroso. Y luego otras cositas de esas sí no las puedo decir porque no, ahí sí es algo muy, muy feo que descubrimos en la iglesia. Bueno, yo como siempre he leído muchos libros, porque yo siempre he buscado conocimiento y yo le decía a mi esposo, como que esto está mal, como que esto no es así, como que aquí no hay amor de Dios por ningún lado. Y y seguía buscando y mi esposo, dio que mi esposo en la misma doctrina de la iglesia, en los mismos libros de estudio que teníamos, descubrió solitos se cuatrapearon, solitos en esos libros de ellos se cuatrapearon y mi esposo con muy inteligente se dio cuenta y dice, mira, se ve que la gente nada más lee como cotorro, pero no comprenden, no tienen comprensión lectora, porque si la tuvieran con este libro que nos tocó este mes, aquí mismo viene la farsa y nadie se da cuenta, porque la mayoría no lo estudia, no les gusta leer, y los que lo estudian nada más como corrido y no buscan las palabras en el diccionario para poder comprender, porque en esos libros se habla apropiadamente, entonces hay palabras que hay que ir buscando. Bueno, como siempre he sido lectora, yo sé que siempre se hace así. Entonces, pues ahí se dio cuenta y nos pasaron otras cosas que descubrimos, cosas de veras que es así, son cosas más allá de la comprensión. Bueno, entonces fue cuando digo, nos corrieron y hasta ahorita nadie nos ha venido, nadie nos vino a ver a pedir disculpas. Y saben que nosotros con tal de regresar a la iglesia fuimos para que nos permitieran pedir disculpas. Nosotros que éramos los ofendidos fuimos para pedir disculpas. Y saben que no nos dejaron pedir disculpas, no nos dejaron, querían que estuviéramos fuera, nos corrieron. No puedo decir qué iglesia es, pero imagínense, nuestro corazón se partió y le dije a mi esposo, ya viste, te dije que ahí no estaba Dios. Y digo, creo que nos equivocamos. A Dios no se le busca en una religión, porque Dios, si vemos en la Biblia, no dejaron ninguna religión, ninguna, ninguna. Y hoy me doy cuenta que son buenas las religiones. De hecho, yo quisiera que predicaran y todo el mundo fuera una iglesia, porque las iglesias son muy bonitas, son buenas, porque en los hogares luego los padres no les dan suficientes valores éticos, morales, espirituales a los niños, y las iglesias son de mucha ayuda, son de mucha ayuda. Eh, Transmiten que las personas, aunque sea por miedo a perderse, pero hacen cosas buenas. Entonces, eso es lo que se necesita, y aunque la iglesia es un negocio, todas las iglesias, pero tienen una encomienda muy bonita que es a ayudar a que las personas tengan valores. Eso sí, yo ahora pues me siento una persona que ya no necesita ir a ninguna iglesia, porque ahora sé que Dios está en todo lugar y realmente Dios no dejó ninguna iglesia. Entonces, siento que nosotros podemos caminar por esta vida siendo buenos, sin necesidad de que nos espanten, que nos vamos a perder. Ahora pienso que nosotros no nos vamos a perder de nada porque Dios es amor. ¿Cómo voy a imaginar a un Dios que va a venir a quemarme? Pues no, ¿verdad? Si es un Dios que va a venir a quemar a sus propios hijos porque no se portaron bien, imagínense si un ser humano, en la misma Biblia dice que si te pide el hijo una piedra, un pescado, no le vas a dar una serpiente, o si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Pues a nosotros sí nos dieron piedras y serpientes. Y entonces, la misma Biblia, yo ya no creo que sea la palabra de Dios porque pues no lo es. Son libros copiados de, no sé si conocen a la epopeya de Gilgamesh, ahí donde viene historias de Génesis, y la epopeya de Gilgamesh es el primer libro de la historia. De todo comenzó en Sumer,
los que conocen la historia. Y eso fue mucho antes de que se escribiera la Biblia. Solo que pues como las personas no leen, no investigan, pues creemos que de veras es palabra de Dios. Pero les digo, quiero que vayan a la iglesia, todos vayan a la iglesia y olvídense ya de, de miedo. No le tengan miedo a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y nunca los va a castigar por algo. Porque si un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios, que es amor. Nos inventaron todo eso de que nos vamos a perder para que obedezcamos. Y de hecho no le digan a sus hijos que no es cierto, porque pues tienen que aprender valores y a obedecer. Pero ustedes que son adultos, pues no se dejen engañar y vayan de corazón para convivir con personas que también buscan lo mismo, el amor de Dios, la convivencia con personas de valores, de buenos sentimientos, y sean buenos porque Dios es bueno. Y nunca critiquen al hermano que porque llegó borracho, que porque hizo esto, que porque hizo aquello. No lo juzguen, porque nosotros también todos tenemos fallas. En las iglesias dicen pecados en la iglesia, pero realmente eso se oye como que hoy realmente son errores, fallas que tenemos como seres humanos. Entonces, si van a la iglesia, sigan yendo, pero no juzguen a las personas y no vean a los dirigentes como un Dios. No son un Dios, son seres humanos igual a nosotros, que merecen respeto al igual que nosotros merecemos respeto de ellos hacia nosotros. Nosotros no somos menos, somos igual. Pero en la iglesia hasta nos dicen, ay, Dios estuvo en la junta y elegimos a fulano de director, a sutano de maestro y así, ¿no? Entonces, pero pues no, lo deciden los hombres, no Dios. Dios está ahí, solo mira, solo ve y nos ama. Y cuando nosotros hablamos con Él nos responde. A veces nos dice que sí, a veces nos dice que no y a veces nos dice que esperemos. Y tenemos que aceptar esas respuestas. Dios siempre está ahí. En mi vida siempre ha habido muchos milagros, pero muchos milagros de Dios. Por eso sé que Dios existe y no es el que me estaban enseñando en la iglesia, porque ese Dios es un Dios que mata niños, bueno, no quiero decir esas palabras, pero bueno, ya saben, es un Dios que tiene un carácter muy feo y no puede ser, lo han de ver transgiversado, porque Dios no puede hacer eso. Jesús es todo lo contrario. Jesús mismo le enseñó a las personas que seguían a ese Dios en ese tiempo. No quiero mencionar tampoco esta religión, porque menos a ellos. A las personas les enseñó que su padre era diferente, que su padre no es ese que enseñaba esa iglesia, esa religión, ese pueblo, que su padre es amor. Pero las personas no lo entendieron y hasta ahorita no lo han entendido lo que quiso decir. Lo que dijo es que el padre de esa iglesia, de esa religión de antaño, no era su padre, porque su padre es amor. Y si nos vamos a la Biblia, ese padre no tenía nada de amor. Yo lloré mucho, porque cuando me di cuenta que todo lo que yo había escudriñado durante años sí era verdad. Y todo lo que me vendieron por verdad fue lo que más dolor nos causó. A mi vida, no nada más a mí, a mi familia. Mi esposo nació en esa religión. Yo no, pero mi esposo nació en esa religión. Imagínense cómo estuvo afectado psicológicamente. No sé, los psicólogos o los abogados, si todo esto podría ser alguna causa de trauma psicológico y algo ilegal, porque nos tienen con miedo, con un miedo interior de, ay, si me porto mal o si me voy a perder. Ay, si no voy a la iglesia, si un día no vas a la iglesia, piensas que, ay, Dios mío, no está conmigo Dios y estaba molesto porque no fui a la iglesia y, ay, si me voy a perder, ay, que Dios me perdone porque no fui a la iglesia.
Bueno, cosas así es algo. Eso crea problemas psicológicos. Los niños, se les enseñan historias muy fuertes de la Biblia. Imagínense, y esas mentecitas le empiezan a tener miedo a Dios. Por eso si ustedes van a la iglesia, ustedes suavicen todo para que los niños, esas historias suavicenlas, usen su imaginación para que los niños no crean que Dios es malo, que Dios los va a castigar o que los va a perder y un día va a venir con fuego consumidor y los va a quemar a todos. O como otras religiones dicen que si no nos portamos bien, nos vamos a ir al infierno, si no vamos a la iglesia. En fin, Dios es amor, es lo único que les puedo decir. Me corrieron de la iglesia, pero no me importa, porque descubrí al verdadero Dios, que Dios es amor. No sé cómo se llama, pero es amor y nos ama y creó todo esto. Un Dios que creó, nos creó tan complejos, este universo tan infinito, pues debe ser un Dios bueno, un Dios de amor. Imagínense que ustedes tienen un hijo y a este no me gustó y pum, mando un diluvio porque se porta mal. Si nosotros, como les repito, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos como humanos malos, imagínense cuánto y más Dios, que es amor. Ese diluvio, pues científicamente se ve que que sí pasó, pero no en todo el mundo. Hay rastros nada más en unas partes del mundo y en otras no. Lo cual quiere decir que sí hubo un diluvio, pero no fue como lo dice la Biblia y no fue en todo el mundo. Y como imagínense, yo no sé cómo yo desde chiquita crecí pensando que ese Dios era un Dios de amor. Imagínense. Y luego dice que la ira de Dios, Dios mío. O sea, ¿qué onda con eso? Y luego en la iglesia te enseñan, ay, que no te pases por el púlpito porque es un lugar sagrado. Imagínense que llevan a sus niños a la casa de su abuelo y el abuelo todo amargado. No te pases por aquí, no respires, quédate quieto. No me gustan los niños que son irreverentes. Imagínense, no, yo agarro a mis hijos y vámonos, que tu abuelito que se queda ahí solo. Imagínense, y nosotros siempre pensando, metidos en todo eso y no nos damos cuenta del daño que se nos hizo. Y les digo, son buenas las religiones, pero tenemos que ser muy inteligentes y solamente tomar lo bueno y que no nos asuste las partes malas, no las creamos y llevamos a nuestros hijos, pero siempre estamos al pendiente de que no tengan temor. Es que la iglesia no hay de otra más que ir, a menos que una persona esté muy capacitada para enseñarles el amor de Dios en su casa sin necesidad de ir a una religión. Si alguien es capaz de hacer eso, porque hay muchos seres humanos que no van a ninguna iglesia, inclusive hay ateos, y son personas muy buenas, muy dadivosas, filántropas, son personas que son mejores que las que van a la iglesia. Son personas, yo las admiro porque tienen la capacidad de vivir rectamente sin una amenaza de que te vas a perder. Entonces, eso es lo que ahora yo veo, porque antes de, ay, no, es una ateo, ay, no, tiene un demonio adentro, porque así era, yo así pensaba, porque así nos enseñan a pensar, ay, tiene un demonio adentro. No, esas personas, si de verdad a veces nos vamos a ir al cielo, esas personas van a ir por delante, los ateos, porque a Dios no le importa si crees en Él, a Dios le importa que seas una buena persona, que ames al prójimo, que lo respetes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos la capacidad de caminar por esta vida rectamente, no se sientan mal porque no van a ninguna religión, no se sientan mal, no se van a perder de nada, no estamos perdidos, no sé qué estamos haciendo aquí. Tal vez venimos para aprender cosas, para experimentar, para aprender a ser seres humanos. A mí me daba el infarto cuando pensaba, son esas personas que dicen que tenemos muchas vidas, que creen en la reencarnación, porque he leído muchos libros sobre la reencarnación.
Pero fíjense que ahora, ya pensando, sacando, vacié mi mente, vacié mi taza, la vacié y reaprendí, retroalimenté, retroalimenté mi vida. Ay, sí, permítanme, es que tengo algo aquí, no sé qué hacer. Ajá. Bueno, discúlpame, es que no sé si qué es lo que me mandas. Ajá, y entonces retroalimenté mi vida, mi pensar, mis sentimientos, todo. Y ahora pienso, bueno, creo que los de la reencarnación, lo de la reencarnación está mejor porque, imagínate, muchas oportunidades, ¿no? Te vienes, te da una oportunidad y si no lograste todos los puntos del examen, pues te reprueban y vuelves a empezar. Y otra vez, hasta que pases todo el examen y ahora sí ya, no sé, te vas al siguiente lugar, qué sé yo, no sé, llamarle cielo, paraíso o el infinito y más allá. Y si no y si no hubiera reencarnación, si fuera cierto lo de que nos vamos a ir al cielo o al infierno, o que va a haber o otras religiones que piensan que Jesús viene y luego los demás se queman, los que se quedan aquí. Jesús se lleva a unos y se queman los que no fueron a esa religión. Y o los del arrebatamiento, que se lleva a unos y otros se quedan. Y que nada más hay una oportunidad. Imagínense qué maestro tan estricto. No, ya, reprobado, quémate, muérete, ya no te quiero. Imagínense. Y ahora me pongo a pensar, hoy creo que me gustaría más que existiera lo de la reencarnación, porque eso se hablaría de un Dios bien bueno, de que, ay, no te salió mi niño, no te preocupes, vas de nuevo. Y yo, ay, otra vez mi niño, otra vez metió la pata mi niño. Otra vez, otra oportunidad. Ay, otra vez, ya sabía yo que otra vez iba a meter la pata. Y yo, otra vez, hijo, y así. Y así, ay, mi hijo ya va mejorando. Y así, ay, ya te graduaste, hijo. Pasaste 1000 vidas, 10,000 vidas. Y lo lograste. Sabía que un día ibas a poder. Imagínense, eso sí es amor. Eso sí es amor. No, ay, yo ya voy. Ah, no, tú, nada más tú y tú, porque tú ibas a la iglesia. Y no, tú no, porque tú sí eras bueno, pero no ibas a la iglesia. Así es que tú te quedas. Te vas a quemar para siempre. Y, y yo, así como que, Dios mío, creo que ya analizando las teorías, que todo es una teoría, que me quedo, quisiera que existiera lo de lo de la reencarnación. Y bueno, así es como les cuento que me corrieron de la iglesia y y lo agradezco, gracias a Dios que me amó tanto y me rescató de ese lugar donde me trataron muy mal, donde rompieron mis sentimientos y mi dolor fue tanto que se acumuló con todo lo que yo ya, los problemas que ya tenía yo personales. Y miren ahora lo que se me detonó por tanto estrés, la fibromialgia. Pero los perdone a todos. Al principio estaba enojada y estaba bien enojada con los líderes de hasta arriba. Pero ahora digo, bueno, que qué bueno que no nos vamos a perder, que nadie se va a perder. No se van a perder ellos y tampoco yo y nadie. Y tengo que tener paz, así es que me empecé a analizar y digo, bueno, pues es un negocio. Y y a los que para ellos somos como un tomate podrido que podemos hacer pensar a los demás y mejor nos alejan, no quieren que regresemos. Y entonces prefiero estar aquí, gracias a Dios, porque Dios guía todo y tanto que hoy escucho mis oraciones, Señor, guíame la verdad, guíame la verdad. Y me escucho mis oraciones y miren, se dio todo. Y ahora vivo tan tranquila ya. Tengo mi enfermedad, pues porque ya se quedó mi enfermedad. Me dando mucho dolor, me dan dolores horribles. Pero trato de tener paz. Ahora ya no tengo miedo de ir al infierno, no tengo miedo de que Jesús venga y me queme a mí. No tengo miedo de que mis familiares se van a perder. Imagínense, yo bien bonita yéndome para el cielo y viendo cómo le cae el fuego a mi familia. No, entonces ahora ya no tengo ese temor, ahora sé que Dios es amor, que Dios es bueno, que todo es Dios, Dios está en todo, en ese niño, hasta en ese vecino, hasta en ese líder de la iglesia que me corrió y que hasta en el mentiroso y
Dios está en todo y quiere a todos, así como quiere a ese mentiroso y a esos de arriba que nos corrieron y así nos quiere a nosotros, nos quiere a todos. Nunca tengan temor, porque Dios quiere que hagamos aquí nuestro paraíso. Este es nuestro paraíso. Nosotros no sabemos realmente qué hay más allá después de la muerte. Nosotros no sabemos. Lo único seguro que tenemos es esta vida y no vamos a vivirla con temor. No vamos a dejar que otro nos meta miedo y que vivamos con miedo todos los días. Este es nuestro paraíso. Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos el poder de Dios. Nosotros somos el amor de Dios. Nosotros somos el amor al prójimo y del prójimo. Porque todos somos prójimos de alguien. Nosotros tenemos que decidir, tomar una decisión de que si queremos hacer nuestro paraíso aquí. Y así después hay otro, pues que bueno, ya estuve en dos. Y que así después ya no hay nada. Y nos perdimos el paraíso aquí. Tratemos de ser buenas personas, de hacer nuestro paraíso todos los días. Y ya si de repente hay otro, cuando muramos, o a otro lugar, qué bueno, que imagínese decir Dios, ay mira mi hijo, tuvo dos paraísos, felicidades. Pero realmente nadie ha ido y venido para decirnos. Yo espero, yo sé que ya no creo en el paraíso, ni creo en el cielo, ni nada de eso. Solamente sé que este es mi paraíso y que Dios es amor y que si Dios nos hizo, puede que tenga otros planes más grandes para nosotros. Y si este es un lugar de prueba, un lugar de aprendizaje, ay, permítanme, a ver, es que me aparece un letrero. Permítanme. Ajá. Tal vez esta es una escuela y después nos espera algo más grande, más elevado, qué sé yo. A lo mejor Jesús no era hijo de Dios como nosotros lo pensamos. A lo mejor él se refería a que él era el hijo de Dios como todos lo somos. Él nunca dijo que él era el único Dios, que era el único hijo, dijo que era hijo de Dios y que también Dios era nuestro Padre. A lo mejor a eso se refería y era un ser iluminado, porque de que era un ser iluminado, pues lo era. A lo mejor él ya había pasado todas las vidas o una, qué sé yo, y pasó el examen y lo mandaron a esta tierra para darnos consejos. A lo mejor nosotros también algún día cuando pasemos el examen y vayamos a ese lugar que no sé cómo se llama, a lo mejor después nos manden también a nosotros a dar consejos, así como Jesús, así como Buda, todas esas personas iluminadas. No sabemos. Y como no sabemos, tratemos de hacer nuestro paraíso aquí en la tierra. A ver, déjenme ver a alguien que haya escrito algo. No sé qué es ser un coanfitrión. Los que me han estado mandando, porque esos mensajes de que acepte, porque todavía no sé, yo no sé mucho de la red social, solo estoy haciendo las tareas que me está poniendo TikTok. Y si alguien quiere decirme que es un coanfitrión, pues escríbanmelo. Y también disculpe si ofendí a alguien. Les digo, yo misma recomiendo que vayan a una iglesia, pero no se dejan manipular. Solo vayan a aprender valores, vayan a convivir con personas con los mismos objetivos de ser buenas personas y de amar al prójimo. Y nunca juzguen a nadie, porque en la misma Biblia dice que solo Dios juzga, pero resulta que en la iglesia te juzgan, entonces dicen una cosa y hacen otra. Entonces hasta te corren, imagínate. Entonces, vayan, inviten, y si ya van, inviten a sus vecinos, a sus familiares, llévenlos, porque imagínense, si las personas no fueran a las iglesias, este sería un mundo salvaje. Sería un mundo salvajísimo porque todos te querrían robar, todos te querrían matar, todos te querrían hacer cosas malas porque como nadie te dijo que te ibas a perder,
Nadie te enseñó a hacer cosas buenas. No, nadie te dio los 10 mandamientos, que por cierto, pues son buenos porque en las leyes, pues se basaron en los 10 mandamientos, en las leyes. Entonces, si ustedes solitos no tienen tiempo para educar a sus hijos, para enseñarles valores hacia el prójimo, y hacia ellos mismos, entonces, llévenlos a una iglesia, llévenlos, por favor. Pero siempre ustedes háblenle de Dios. No, que fíjense que Dios mató a tantos, que Dios eliminó a tantos, y dígale, pues a lo mejor eso es una historia que está equivocada, pero Dios es bueno, Dios es amor. No, que Dios esto, que el otro, no, pues es que a lo mejor está mal escrito, lo escribieron mal. Y de hecho puede ser porque las Biblias es traducción tras traducción tras traducción, imagínense. Entonces, díganle al niño, Dios es amor y Dios no haría eso, porque si no sería un Dios bipolar, ¿no? Él manda a desvivir y no quiere que tú desvivas. Él manda a esto y aquello y quiere que tú lo hagas. O sea, se le da como que un Dios bipolar, ¿no? Entonces, digámosle a nuestros niños, Dios es amor. Y sí, mijo, vamos a ir a un paraíso cuando nos vayamos de esta tierra, pero también en esta tierra tiene que ser un paraíso. Imagínense, ahora me costó a mí aprender, tuve que pasar por todo eso para que mi mente se abriera. Y de hecho, pues siempre pensé muchas cosas, pero yo siempre pensaba, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si Dios es así de malillo? Y imagínense que si me extermine y eso, ay, pues así como que daba miedito, pero no puede ser eso. Dios es amor y siempre lo hace. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Estoy haciendo las tareas de TikTok que me pide hacer live. Y pues eso es lo que tengo para decirles. Otro día les contaré otra cosa. No sé si haga segunda parte. Pero ahí tengo otros videos donde hablo de otras cosas y también del hombre polilla. Por ahí hay un video, el de ayer, o sea, antier. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos a Sammy, Benny, Chofi, César, María José, soy Betty, Kismet, bueno, a todos los que se conectaron, muchas gracias, muchísimas gracias de verdad. Y les digo, discúlpenme si dije algo mal, si ofendí a alguien, no es mi intención. Solo les conté cómo fue que me corrieron de la iglesia y desde chiquita cómo yo busqué a Dios y busqué la verdad y me la pasé buscando la verdad y la verdad no estaba en ninguna iglesia, la verdad estaba aquí alrededor de mí con Dios. Y Dios está en todos lados, también en las iglesias, solamente pónganse vivos, sean abusados y escuchen a los testigos cuando van a su casa, escúchenlos, denle la oportunidad, les están enseñando cosas buenas, denle la oportunidad a todas las iglesias a las que van a su casa, vayan a alguna, tomen una decisión y vayan, si ustedes sienten que solos no pueden, entonces solamente pónganse vivos porque sí, ahí cobran, hay que dar diezmo, es como un club, pero ahí hay que dar diezmo, ofrendas, pagar por todo. Y si caen en las iglesias a donde te mandan a hacer la paja, los ladrillos y tú mismo vas a ir a recolectar la paja y construir el templo, pues pónganse abusados. Si les alcanza para eso, pues vayan. Y pero vayan. Les recomiendo más la iglesia católica y los que no creen en los santos, bueno, les recomiendo la iglesia bautista. De las iglesias protestantes fue de las primeras, la iglesia bautista. Y si creen en los santos, pues no vayan a la iglesia, pero vayan de verdad. No que nada más van cuando tienen bodas o 15 años, pues vayan de verdad y lleven a sus hijos, pero siempre manténganse atentos. Es mejor que un niño crea en un santo a que le rompan el corazón en otra iglesia y lo enseñen a juzgar a los que adoran a los santos.
debemos de respetar. Yo ahora respeto si tengo amigos en la iglesia católica y un día quiero ir porque yo antes iba al coro y tengo mucho cariño y un día quiero ir a misa porque ahora sé que lo importante es convivir con las personas, el ambiente bonito de los ritos y ya. Y otro día le dije a mi vecina que la voy a acompañar con los bautistas, ya la he acompañado otras veces. Voy a ir porque cuando estuve muy mal, estuve meses gritando de dolor con la fibromialgia, ella trajo a su pastor y oró por mí y le agradezco. Y ella también venía y me traía tolito y lloraba aquí conmigo por, viéndome gritar, oyéndome revolcándome, gritando de dolor. Y le debo una ida al templo, voy a ir. Y y así, a donde quiera que me inviten voy a ir, porque tenemos que respetar la creencia de todos. Y no pensar, ay, estoy metiéndome a este templo, aquí está el demonio. Porque perteneces a otra iglesia y, ay, no, a esta no voy porque aquí está el demonio. No, no es así. No está el demonio. El demonio, quién sabe dónde está. Está bien entretenido en otra cosa. Ha de estar bien decepcionado de la humanidad. Y todo le echan la culpa a él, cuando nosotros somos los que tomamos las decisiones. Entonces, lleven a sus niños, llévenlos de verdad. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme y a todos los que se quedaron. Que Dios siempre está con ustedes. De hecho, Dios siempre está con ustedes. Solamente tienen que fijarse que está con ustedes. Y que tengan mucha salud, porque lo más importante es la salud. Ahora lo sé yo, que todas estas decepciones que llevé me llevaron a un dolor tan, imagínense desde niña, tener todo eso como algo sagrado. Se me partió el alma y ahora vivo 24 horas durante 3 años ya con dolor. Ahorita, gracias a Dios, ahora yo solo lo tengo por crisis de unos minutos o de unas horas, pero ya no estuve como 6 meses gritando día y noche. ¿Todo por qué? Por todo eso que pasó. Bueno, gracias a todos y nos vemos. Vean mis videos que tengo ahí en mi TikTok, en mi muro, no sé cómo se llama aquí. Y mañana voy a hacer otro live a las 7 de la tarde. Bueno, ahora sí me despido. Hasta luego. Y voy a intentar a ver si me acuerdo cómo salir. A ver dónde era. Es que ahora me aparecieron otros iconos y ahora no sé cómo salir. A ver, voy a ver aquí. A ver, no, aquí no es. Ay, Dios mío. ¿Dónde salgo? Ay, Dios mío. A ver. ¿Alguien sabe por dónde salgo? Ayer era por aquí, pero ahora ya no. No, tampoco. A ver, ay, Dios mío, ahora sí, ¿cómo voy a salir? No, aquí tampoco es. Ay, Dios mío, no puedo salir. ¿Qué creen? No puedo salir. ¿Cómo me salgo? ¿Alguien sabe? ¿Y dónde le oprimo? Ay, señor. Ay, quítame. A ver aquí. Ajustes. Efecto. Eliminar ruido. Pausar. Ajustes. Comentario. Ay, no hay ninguna salida. Alguien que me ayude. Dios mío. ¿Cómo salgo? A ver. No, aquí tampoco. Ay, Dios mío, ¿cómo le hago? No, tampoco. Ay, alguien ha hecho en vivo, díganme cómo salgo. Dios mío. Ay. ¿Y si apago el celular? No puedo salir. A ver. Dios mío, no puedo salir. Bueno, pues aquí quédense conmigo entonces, porque no sé cómo salir.
Dios, a ver, a ver, a ver, a ver. Dios, ¿qué le hago? A ver, aquí. Es que ayer, antier y anteantier era diferente. Se podía salir de por aquí, pero ahora me lo cambiaron. Ahora está diferente, como que tiene más opciones. Y ahora no sé cómo salir. A ver. Ajustes, cargos, no. Ay, no, Dios. Ayúdenme. Alguien que me escriba por aquí cómo salir. A ver. Ay, trágame tierra. Clasificar, agregar. A ver aquí. Ay, Dios. A ver, ¿dónde no? Hay de todo menos la salida. A ver, voy a concentrar. Voy a tener que picar por todos lados. A ver, ahí. No, ahí no es. Acá. No es aquí. A ver, acá. No. Entonces, ¿dónde? No. Ay, no, ¿por qué? A lo mejor si apago el celular, ¿creen que se apague? Que ya salga, ¿no? ¿Verdad? Ay, no encuentro cómo salir. A ver. No. ¿Será que se les olvidó poner un icono para salir? No encuentro ninguno. Ay, Dios. Ay, agregar, acercar comentarios. Y no, todo dice de todo, menos dónde salir. Ay, señor, ¿cómo salgo de aquí? A ver. No, pues ya no hay más a dónde darle clic. Ay, no puede ser. Auxilio. Sáquenme de aquí. Eso es como cuando tienes 49 años y no sabes nada de las redes sociales, bueno, de TikTok. Ay, Dios mío, ya le piqué por todos lados. Gaby, ¿dónde estás? No está conectada mi hermana. ¿Alguien tiene una idea? Por favor, escríbanle. A ver. Gaby, ¿estás por ahí? ¿Alguien sabe cómo salgo de aquí? Hola, primo, no había visto tu mensaje. Aquí estoy. Ahora estoy aquí que no sé cómo salir. Ay, Dios. ¿Qué oso estoy haciendo ahora? No puedo salir. Si le doy 2 clics, no. Si le doy 2 clics sale un corazón. Si le doy uno sale un sol. No. A ver. Ay, no. Que alguien me ayude. Ay. No sé cómo salir. Es que ahora tengo otras funciones, hija, y no encuentro cómo salir.
está en... Mira, a ver, fíjate. Ya lo oprimí todo, todo. Mm. A ver, finalizado. Ya la encontré. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Y